por ese plan perfecto. Gracias. Queremos darte gracias por esa realidad de lo que significa que cada vez que nos introducimos en tu palabra, nuestro entendimiento abraza ese plan, Señor. Nuestro entendimiento nos lleva a una vida y un estilo de vida que está cada vez más alineado con tu persona. Guíanos. Hoy volvemos a decir, aumenta nuestra fe, Señor, para no solamente recibir la palabra, sino decir, Señor, voy a alinearme, voy a hacer la respuesta a lo que cantábamos hace un ratito. Voy a hacer la respuesta a ese plan, voy a hacer la respuesta a ese diseño, y como iglesia vamos a hacer la respuesta a ese diseño. Bendigo a quien tengo a mi derecha y a mi izquierda, sea llena su vida de tu persona, de tu presencia, toda angustia, todo pesar, todo dolor, todo lo que quiera sacarle de este lugar, en esta hora se sujeta al señorío de Cristo Jesús. Y descansamos, Señor, en esta hora, en tu completo liderazgo sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser almático, sobre nuestras emociones, aún sobre nuestro físico. Si acaso hay dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos nuestro cuerpo a tu señorío en esta hora. Y que nada nos saque de lo que significa contemplarte y descubrirte por medio de tu palabra vivificada por el Espíritu de Dios. En Cristo Jesús clamamos. A vos te damos la gloria y a vos te damos la honra. Amén, Señor. Amén. Amén, iglesia. Muy bien, seguimos en este desafío que significa la supremacía de Cristo y vamos a continuar. Apocalipsis capítulo número 1. El domingo pasado estuvimos viendo la primera frase de este libro tan maravilloso. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Dice, Él envió a un ángel al presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es maravilloso aún ver, dice la tradición, que Juan, el discípulo amado, aquel que se reposó en el pecho del Señor Jesús mientras compartió ese ministerio por 3 años, él fue alguien que recibe este testimonio en la isla de Patmos. Actualmente eso vos podés hasta visitarlo, eso está en Grecia, sobre el mar Egeo. Y él fue dejado en ese lugar, fue aislado de la sociedad de ese lugar a causa del evangelio. Más adelante lo dice Apocalipsis capítulo número 1. Pero fíjate qué curioso esto. La tradición cuenta que el Imperio Romano intentó matarlo 2 veces a Juan. La primera vez lo introdujeron en una tina llena de aceite, hirviendo. Ese no es un dato menor, porque podés meterlo en aceite, si no está hirviendo no pasa nada. Pero esa tina de aceite estaba hirviendo y dice que fue introducido y que el aceite hirviendo no le tocó la piel. ¿Puedes ver esto? Y entonces después hubo un segundo intento en el cual intentaron prenderle fuego por causa de lo que significaba ser alguien que había estado con el amado y que no había negado el testimonio. Y dice que ni siquiera un pelo se le chamuscó cuando el fuego lo rodeó. Entonces, desde el imperio, ¿qué fue lo que determinaron? Dice, este tipo nos va a destruir el imperio porque es invencible. Nos va a poner en jaque el imperio. Y entonces lo que sería la policía del imperio, la guardia principal, decide exiliarlo a la isla de Patmos para decir, mira, no pudimos con la tina de aceite, no pudimos con el fuego, así que vamos a dejarte en una isla, olvidado en ese lugar, que te pierdas en ese lugar, olvidado por el imperio, y que de esta forma no pueda prevalecer tu estrategia y principalmente tu fe. Claro, el Imperio Romano no sabía que 21 siglos después la iglesia iba a comer de la revelación que este hombre iba a servir en la isla de Patmos. Y lo que el apóstol Juan no sabía era que el deseado de las naciones se le iba a revelar
en la isla del olvido. Quiero darte este principio. Cuando creas que has sido olvidado por el sistema, que has sido puesto al costado o que has sido ninguneado, hay un hombre que está en el cielo que no se ha olvidado de vos. Y que tiene para vos esa revelación específica para que sigas descubriendo facetas maravillosas que te conectarán con la eternidad. Y el que tenga oídos para ir, que oiga, iglesia. Bendito sea Cristo en esta preciosa hora. Ahora sigue diciendo, verso 3. Dios bendice, por favor, a ver en qué versión está. Va, la mía. Bueno, está, déjenla, por favor. Dice el verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía o de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Miren, este es el único versículo que a lo largo de la Biblia desarrolla una triple bendición y dice bienaventurado. Y hay una triple acción y por consiguiente va a traer una triple bendición. Bienaventurado es aquel que, primero, ¿qué dice? Que lee. Segundo, oye. Y tercero, guarda. Ese guardar tiene que ver con obedecer, ¿de acuerdo? Dice, será bienaventurada la persona que tome este libro, es decir, Apocalipsis. Por supuesto que toda la palabra, el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil, toda la palabra. Pero hay una bendición específica, particular, hay una asignación que Dios ha determinado para el libro de Apocalipsis. Y dice, hay una triple bendición si vos lees, si vos escuchás y si vos obedeces las palabras que están escritas en esta profecía. ¿Y qué hace la iglesia hoy? ¿Cuál es el libro que menos leemos? ¿A qué no sabes cuál es el que menos leemos? Ni siquiera hace falta hacer una encuesta. Si yo te tuviese que preguntar, ¿cuándo fue la última vez que leíste el libro de Apocalipsis? Es más, permitime que te lo haga. ¿Alguna vez leíste el libro de Apocalipsis? Porque claro, hay alguien que está muy interesado en que la iglesia no alcance la plenitud de esta bendición. ¿Sabes quién es? Satanás. Y ha envuelto a la iglesia con vendas mágicas, dice Ezequiel. Por ese engaño de decir, no, es que Apocalipsis es un libro tan complicado, tan difícil, que es solo para entendidos. Creemos que, viste, como en el sector clasificados, cuando venden un vehículo como muy específico, que te ponen el modelo del auto y te dice, solamente describían eso, solo para entendidos, ¿no? O sea, te ponían, no sé qué auto era. Yo tengo menos auto que... Ahí está, un Chevrolet 67, que para mí es... Un Chevrolet 45 es lo mismo, pero el Marce que sabe de autos dice un Chevrolet 67, se anuncia, punto, seguido dice, solo para entendidos. Los que conocen de autos, cuando ven ese modelo que dicen, uy, no, eso tengo que verlo, y si lo puedo comprar, lo voy a comprar, ¿no? La iglesia cree que el libro de Apocalipsis, porque ha justamente dejado de inquirir en él, dice, no, esto es solo para un grupo selecto, como si acaso en el pueblo del Señor existiese la clase ejecutiva y la clase turista. No, necesitas tantos años de cristiano para poder comprender. Miren, la iglesia en Tesalónica llevaba apenas 2 semanas de constituida y el apóstol Pablo les estaba instruyendo en lo que iba a significar el regreso de Cristo Jesús, con 15 días de recién alumbrados en el espiritual. Y a veces no, ya eso algún día. Pero ¿sabes quién está detrás de ese asunto? Satanás, que precisamente no quiere que la iglesia viva a la luz de la narrativa de lo que significa el entendimiento de aquel que estableció el plan y que ese plan va a consumarse y que claramente está establecido. Por eso el Señor dijo, bienaventurado será, dichoso, feliz, escucha esto, supremamente bendecido serás cuando leas, cuando escuches y cuando tu vida accione en obediencia en lo que significa guardes las palabras de esta profecía.
Así que quiero invitarte, mi hermano, a que puedas ser alguien que diga, Señor, quiero quebrar ese paradigma de creer que Apocalipsis es solo para entendidos. Y honestamente, no lo digo a modo de crítica, pero hay pastores que cierran este libro porque dicen, no quiero traer confusión a la congregación. Y mi hermano, vengo a decirte que por las dinámicas que estamos transitando y las que van a incrementarse, la iglesia más que nunca necesita comer el plan completo del Señor. Porque las preguntas que el mundo entero, aún los cristianos, van a hacerse, van a hallar su respuesta en lo que significa el entendimiento y la comprensión de ese plan completo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció para redimir a toda la humanidad y para manifestar su reino y su gobierno por los siglos de los siglos, por todas las eras y las generaciones. Así que espero, mi hermano, que vos puedas decir, Señor, quiero empezar a comer esta realidad. Porque quiero leer, quiero oír y quiero obedecer. ¿Puedes decir conmigo? Leer, oír y obedecer. Va una vez más. Leer, oír y obedecer. Leer, oír y obedecer. Bienaventurado, dichoso, feliz. Vas a encontrar la felicidad cuando el Señor te siga revelando quién es. Bendito sea Cristo. Ahora, sigue diciendo el verso 4. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Los capítulos 2 y 3 nos hablan de estas 7 iglesias que están aproximadamente a unas 100 millas de Éfeso. Y más allá de un mensaje que es absolutamente rico, que nosotros no lo vamos a ver en este tiempo, pero que tiene una riqueza impresionante, el número 7 en la palabra es señal de completitud, es señal de lo perfecto. Cada vez que vos veas el número 7 en la Biblia, te vas a encontrar con que el mensaje que está detrás de ese número es algo que está completo. Hay una numerología que la Biblia también contiene. Bueno, solo te alumbro esta realidad. Cada vez que veas el número 7, por eso Él dice que Él da un mensaje. Jesucristo le habla a 7 iglesias. Y son 7 iglesias en lo que para nosotros en nuestro mapa actual están aún ubicadas en lo que hoy es Turquía. ¿De acuerdo? De hecho, hoy hasta podés visitar esas 7 iglesias. Hay hasta un tour que podés hacer. O sea que hay un registro geográfico e histórico de esa realidad. Pero más allá de lo que significó el mensaje para esa iglesia, para ese tiempo, como este mensaje es dado a las iglesias, es dado a las 7 iglesias, es decir, es un mensaje completo para la iglesia. No es solamente un mensaje que sirvió para la iglesia de hace 2000 años atrás. El libro de Apocalipsis fue escrito 90 años después aproximadamente de la ascensión de Cristo Jesús. Y ese mensaje no solamente fue puesto para esas 7 iglesias, sino que este es un mensaje troncal y sustancioso para la iglesia de todas las eras y de todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso de Cristo Jesús. ¿Podés ver esto? Así que el apóstol Juan nos habla de que hay un mensaje que la iglesia no debe desconocer. Hay un mensaje que la iglesia debe conocer, debe inquirir, debe profundizar. ¿Me seguís hasta acá, iglesia? ¿Sí? Y sigue diciendo: gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era y que aún está por venir. ¿Pueden ver esto? Poneme el verso 4 una vez más, por favor, Mari, porque acá hay algo también fascinante. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice: gracia y paz a vosotros de aquel que es y que era y que ha de venir. Esta mención, esto es sumamente importante que lo puedas entender, es el único título que aparece haciendo referencia al Padre. Es el título que el Padre se reserva y que solamente lo revela en el libro de Apocalipsis. ¿Me seguís? No vas a encontrar este título en ninguno de los otros 65 libros que tiene la Biblia, haciendo alusión al Padre. O sea, cuando vos encuentres en Apocalipsis
del que era, del que es y del que ha de venir, está haciendo referencia ¿a quién? Al Padre. ¿Podés ver esto? Al Padre. Ya enseguida voy a darte base bíblica, porque en Apocalipsis hay otros dos momentos de los cuales se hace mención a esta identidad del Padre. Pero es aquel que se da a conocer, aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir. Y ahora sigue diciendo, no solamente aquel que era, que es y que ha de venir, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto no solamente, quiero que veas a este Dios trino, cómo se da a conocer aún en el plan de la revelación. Primeramente, al que era, al que es y al que ha de venir, nos habla del Padre, ¿está bien? Segunda persona que pone de manifiesto Apocalipsis, habla de qué, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Isaías, capítulo número 11, verso 2, nos refleja. ¿Cuántas características, por cierto? 7. ¿Puedes ver esto? ¿Qué significaba el número 7? La completitud, lo perfecto, lo íntegro, lo que no le falta absolutamente nada. O sea, puedes ver, el Espíritu Santo se manifiesta en 7 facetas porque nos revela que el Espíritu es perfecto porque es Dios. ¿Puedes ver esto? Isaías 11:2 dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Puedes ver los 7 espíritus? ¿Puedes ver esto? Es decir, que cuando este plan se está dando a conocer, este plan está manifestando no solamente el sello del que era, del que es y del que ha de venir, el Padre, sino que también está reflejando la identidad de ¿quién? Del Espíritu Santo, que en esas 7 facetas nos revela la completitud y la perfección de la persona del Espíritu Santo. Y ahora sí, pasamos al 5, Apocalipsis 1:5, que dice así: así que viene hablando del que era, del que es y del que ha de venir, nos habla del Espíritu Santo que manifiesta estas 7 facetas. Y el versículo número 5 dice, aparece una coma, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se trabó? Ok. Aparece una coma, dice, o en esta versión que dice, ¿y de quién? Y de Jesucristo. ¿Podés ver cómo la Trinidad está presente en esta realidad? O sea, está el Padre, está el Espíritu, ¿y quién más? Dice, y de Jesucristo. Por eso es que también llegamos a esa conclusión. No es que cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir, habla del Hijo, después habla del Espíritu y después dice, y de Jesucristo. ¿Me seguís, no? Sino que habla del Padre, habla del Espíritu y ahora habla de ¿quién? Y de Jesucristo. Y a partir de ahora es como que la palabra nos pone en una recta de la cual empieza a venir una batería de descripciones, de facetas de Jesucristo. Por eso, iglesia, ponete el cinturón de seguridad, porque vamos a arremeter por los próximos domingos sobre esta realidad. Hoy simplemente voy a adentrarme en algunas nada más. Pero dice, y de Jesucristo, y a partir de ahí, ¡pum! Es como que abre una ventana en la cual empieza a maximizar este Cristo, aún del cual Juan había compartido 3 años y medio y que le había visto sanar, hablar, enseñar, llorar, dormir, comer, descansar, pero que de repente el Espíritu Santo dice, y ahora se te va a abrir el entendimiento para que puedas comprender lo que significa esta identidad glorificada del Señor Jesús. ¿Me seguís, iglesia? ¿Estás acá? Para aquellos que me están siguiendo aún con sus notas, les digo, las otras 2 referencias que habla Apocalipsis sobre la identidad del Padre, del que era, del que es y del que ha de venir, la encontramos el versículo número 8. Vuelve a repetirse que Él es el Padre Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Dice, y de Jesucristo. Y en el capítulo número 5 también vuelve a hacer esta referencia, Y de Jesucristo.
De manera que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes están detrás de todos los eventos del porvenir. Jesús aquí es descrito como el Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Jesús vino a cumplir las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Solo podemos recibir esto si el Padre nos lo revela, lo cual nos trae una nueva perspectiva de lo glorioso de nuestra salvación. Y la primera característica que habla de este Señor Jesús, Él se revela como el testigo fiel. ¿Puedes ver esto? Él es el testigo fiel. Primera faceta y característica de Jesús. No sé cuándo fue la última vez que adoraste al Señor diciéndole gracias, Señor Jesús, porque sos el testigo fiel. Pero te estoy dando una faceta para enriquecer tu vida de adoración, para que puedas conocerle y descubrirle más profundamente. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús haya sido el testigo fiel? Esencialmente, y esto es clave, Jesús es el testigo en el sentido legal, histórico y ético de la verdad. En el tiempo en el cual Juan está escribiendo esta revelación, el testigo cobraba un sentido vital y esencial, porque en esa época no existían ni la prueba de ADN, ni tampoco existían las cámaras de seguridad. ¿Lo pueden ver? De manera que si había algún suceso que había acontecido, lo que inmediatamente le daba validez a ese hecho era si había testigos que habían presenciado ese suceso. Si había un testigo, ese testigo tenía un valor intrínseco, como diciendo, si hay alguien que lo vio, que lo presenció, hay alguien que puede dar testimonio de esto, ese testigo claro que lo vale y es de sumo precio y hay que cuidarlo porque su testimonio es lo que va a darle validez al hecho o al suceso. ¿Me seguís? Para nosotros hoy, que Jesús sea el testigo fiel, podemos decir, bueno, qué sé yo, pero hoy tenés cámaras, hoy hay un montón de tecnología que te puede ayudar en un ilícito, en un acontecimiento. Aún las cámaras de tu casa son esos testigos que están filmando, o en el trabajo, que están filmando todo el tiempo para ver si lo ilícito o algo anormal sucede, o alguien rompe una rutina y que de repente dicen, me entraron a robar. Pero cuando la palabra nos habla de que Jesucristo es el testigo fiel, es porque Jesucristo se identificó no solamente como el camino, no solamente como la vida, sino que también dijo, yo soy ¿qué? La verdad, dijo. Yo vengo a hablar la verdad porque yo soy la verdad. Y esto fue una piña aún al sistema religioso de la época. Para decir, ¿y este quién es que viene a decir esto? Juan 12:49 dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Podés ver esto? Él fue enviado por el Padre, porque Él fue la manifestación de la verdad. Él fue el testimonio de la verdad. Él fue la verdad encarnada porque Él es la verdad. Y sobre esta realidad, aún lo que significa esta idea de testigo, vieron que cuando Lucas escribe en el libro de los Hechos y habla en Hechos capítulo número 1 y él dice, y me serán ¿qué? Luego de haber recibido poder, ¿no? Y recibirán poder, dice, ¿no? Y me serán ¿qué? Testigos. Y empieza a establecer como un orden, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Ese término testigo es el mismo que se utiliza en esta realidad de Jesús como testigo fiel, porque la palabra testigo en su etimología original significa mártir. Es decir, alguien que no solamente está dispuesto a decir la verdad, sino a vivir la verdad hasta las últimas consecuencias. ¿Puedes ver esto? Es decir, un mártir es alguien que está dispuesto hasta dar su vida por la causa de la verdad. Y cuando uno ve la vida del Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿cómo termina la historia en los 33 años de vida física que Jesucristo manifestó en la tierra? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿De qué forma termina?
¿Termina qué? Crucificado. Termina muerto, termina siendo mártir, precisamente porque Él era la verdad. No solamente Él enseñaba la verdad, sino que Él era la verdad. Y esa verdad le llevó hasta la mismísima cruz. Fue crucificado por haber declarado la verdad. Los sistemas religiosos, los sistemas del momento, el imperio preponderante de la época se levantó contra esa verdad. Fue esa gran piedra en el zapato al sistema, la vida de Jesús. Y su misma vida, como testigo de la verdad, le llevó a morir en esa cruz. Claro está que la historia dice que al tercer día resucitó y que después de 40 días fue ascendido nuevamente en gloria. Pero no quiero que te vayas de esta escena. El llamado de verlo a Jesús, no solamente como la persona que encarna la verdad, Él es la verdad. Y que esa verdad lo llevó a no claudicar, a no mentir, a no cambiar el discurso, a no acomodarse a la presión de la época, sino a decir: he venido por la verdad, porque soy la verdad y estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias para que prevalezca la verdad por los siglos de los siglos y las generaciones de las generaciones. Y mi hermano, vos y yo estamos llamados a manifestar también este sentido de martirio por la causa de Cristo. Por eso, si Cristo no se te revela como el testigo fiel, vas a intentar evitar todo sufrimiento, porque vas a decir: ¿cómo? Pero cuando vos comprendés que nuestro máximo líder, nuestra máxima influencia, nuestra máxima inspiración es Cristo Jesús, y Él entregó su vida porque Él fue la verdad y Él es la verdad, ¿qué le queda a la iglesia que intentamos día a día encarnar la verdad? Dar nuestra vida por la causa más gloriosa. Ser también testigos fieles como Él lo fue. ¿Estás acá, iglesia, no? Claro, hoy vivimos en una sociedad que se jacta de decir: estamos en la era de la posverdad. ¿Cómo, pastor? Sí. Es decir, la sociedad ha llegado al punto tal de decir: cada uno está en la libertad de edificar o de construir su propia verdad. ¿Me seguís hasta acá? O sea, la palabra del Señor para quienes estamos en este lugar es verdad que absoluta o relativa. Absoluta. Y mi hermano, espero que cada día te ciñas más a la palabra y que cada día la palabra sea la autoridad final sobre tu vida y tus decisiones. Pero quiero decirte que el sistema, la sociedad y el mundo que habitamos ha dicho a la palabra de Dios es una verdad relativa. No le da autoridad final sobre su vida. Por eso vivimos en una sociedad en donde se jacta de ser una sociedad que vive la posverdad. Es decir, cada uno construye su propia verdad. ¿Para vos está bien eso? Bueno, eso es para vos. No sé si te has encontrado a veces hablando de la fe y que la gente te diga: bueno, para vos será eso, para mí no es eso. Cuando te encontrás con ese tipo de argumentación, estás delante de alguien que está exaltando el modelo de la posverdad. Y quiero que entiendas esto. Van a venir días, ya de hecho nos está pasando, van a venir días en los cuales vas a tener que defender la verdad con tu vida. Pero claro, si no se nos revela a Cristo como el testigo fiel, es decir, aquel que entregó su propia vida porque Él era la verdad y fue crucificado en esa cruz, la iglesia no va a ver el martirio, es decir, la causa de decir: estoy dispuesto a que hasta que me bulineen, se burlen de mí. Si estás estudiando en tu curso, van a haber muchos que te van a escuchar, pero la mayoría tal vez se te va a reír, se te va a burlar. Y eso es parte de lo que significa seguir a Cristo. Porque si nuestro máximo líder entregó su vida porque Él era la verdad, ¿cuánto más nos queda a nosotros quienes le seguimos? Y mi hermano, mi hermana, no te asustes y no le esquives a esa realidad, porque Dios en el cielo dirá: bienaventurados serán cuando por mi causa les persiguen, los maltraten. Dichosos serán. Oh, mi hermano, a veces me preocupa cuando la iglesia está tan amoldada al sistema que hemos dejado de tener diferencias con aquellos que no aman a Cristo. Y el Señor dice: Juan, quiero que sepas esto. Yo soy el testigo fiel. Di mi vida para que esa verdad prevalezca.
Y cuando Dios mira a la iglesia, su expectativa es que Dios está levantando, está fortaleciendo a una generación que no solamente conoce de la verdad, sino que por conocer la verdad está dispuesta a pagar los precios que sean necesarios para no claudicar el valor de la verdad, iglesia. Y aunque vivamos en un sistema que exalta la posverdad, aunque vivamos en un sistema en donde el mentiroso es el que la hace bien, es el que más se enriquece, es el vivo, es la argentinidad al palo, aunque vos ese sistema veas que los injustos prosperan, decía el salmista, ¿no? Y aunque quiera poner en jaque tu sistema de creencias, vengo a decirte que si acaso estás amando apasionadamente a Cristo Jesús, Él fue el testigo, Él dio su vida por esa misma causa. Y Él ha capacitado tu vida con toda verdad y con todo don perfecto para que puedas prevalecer aún a las presiones del tiempo presente, que no harán otra cosa que invitarte a salir de la verdad, a dejar de dar testimonio de la verdad y abrazar la mentira, abrazar el engaño, abrazar lo corrupto y decir, bueno, si a fin de cuentas todo en este lugar parece que prospera de esa forma. Mi hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesucristo se revela como el testigo fiel, aquel que ama la verdad en lo íntimo, decía el salmista. Te he conocido porque amás la verdad en lo íntimo, en lo íntimo, en lo íntimo. En lo íntimo es el lugar donde determinás las batallas. En lo íntimo es el lugar donde determinás, ¿qué hago? ¿Sigo caminando en esta convicción de fe o me entrego al ritmo y a la corriente de este siglo? ¿Qué hago? ¿Que mi vida siga expresando el diseño de verdad o soy uno más del montón? Oh Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el testigo fiel y por reflejo mi vida anhela manifestar como mártir, como testigo fiel de lo que significa que tu verdad es la única que ha transformado mi vida. Claro, a veces miramos a la iglesia primitiva, a la iglesia que nos relata el libro de Hechos. ¿Y quién no quiere las señales, los prodigios, los milagros, el crecimiento que tuvo la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? ¿Quién no quiere eso? Todos nosotros. ¿Quién no quiere señales, prodigios y milagros? Ahora hay una gran diferencia y es que la iglesia del tiempo presente quiere todos los beneficios, pero no quiere pagar el precio de lo que significa perseverar en la verdad. Porque quiero decirte que la iglesia primitiva manifestó estas señales, prodigios y milagros como consecuencia de haber sido fieles al testigo fiel, haber sido fieles a la verdad, no haber claudicado en la fe. Y en medio de la persecución que el Imperio Romano decide desatar sobre la cristiandad y sobre los cristianos, esos cristianos que iniciaron la iglesia desde Jerusalén, de Hechos 1:8 a Hechos 8:1, fueron esparcidos. Tuvieron que dejar sus casas, sus pertenencias. Muchos de ellos hasta perdieron la vida como testimonio de aquel que les había cambiado el curso de la historia. Y por eso dice la palabra que fueron las señales, los milagros y los prodigios que les acompañaron como respuesta a haber sido fieles al testimonio original. ¿Estás acá, iglesia, no? Y nosotros a veces estamos que se nos mueve un poquitito la agenda, se nos corre un poquitito el eje, entramos en una pequeña crisis de fe y ya, ay, es que no sé si Dios me está amando. Oh, mi hermano, llegará el día en el cual lo que va a mantenernos en pie será nuestra fidelidad a la verdad de Dios. Y las señales como iglesia, escucha esto, hay una gran diferencia. Hoy hay muchas personas en la iglesia global que están persiguiendo señales para decir, a ver si me toca alguna señal a mí. Pero la iglesia gloriosa y la iglesia triunfante es aquella que se aferra al testigo fiel. Y dice la palabra que las señales seguirán a la iglesia, no la iglesia seguirá las señales. ¿Podés ver la diferencia, no? No es que estamos tan secos que necesito una señal. No es que estoy tan vacío que necesito que alguien haga algo para ponerle acción a mi evangelio. Dice que la iglesia primitiva asimiló tanto esta identidad como testigo fiel
que estuvo dispuesta aún hasta dar su mismísima vida, pero que no claudicaron al testimonio de la verdad. Y por eso es que te encontrás a un Pedro en la puerta de la Hermosa diciéndole al lisiado: mirá, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que la sombra de Pedro traía sanidad a las personas. ¿Podés ver cómo las señales seguían a la iglesia? Y no la iglesia buscando, hoy no, porque ahora la onda es, no, me han dicho que allá están pasando cosas. Mi hermano, necesitamos edificar en la verdad. Necesitamos conocer al que es la verdad. Y que su modelo nos inspire, porque la consecuencia de mantenernos fieles al que es verdadero, al que es la verdad, dice la palabra que las señales, Marcos 16 dice, las señales nos acompañarán, mi hermano. Así que yo quiero ser como la iglesia primitiva, claro que sí, pero no solamente en beneficios, no solamente en bendiciones, no solamente en señales y en prodigios. Y si acaso eso implica sufrir, eso implica perder negocios, eso implica perder amistades, eso implica perder hasta relaciones, quizá por mantenerte fiel al evangelio, ser un testigo fiel, pierdas a una persona hasta que te ama y vos digas, y llegó hasta acá, porque has decidido, determinado en tu corazón, ser fiel a aquel que te amó hasta el final. Esa es la iglesia que el Señor está preparando. Y para que nosotros podamos comprender esa profundidad, necesitamos verlo a Él como el testigo fiel. ¿Puedes ver esto? Y escucha esto: todo lo que reconozcas en Jesucristo se activa en tu vida. Cuando empezás a reconocerlo a Jesús como el testigo fiel, ese atributo va a empezar a activarse en tu vida espiritual. Te veo como testigo fiel. Te veo cuando te laceraban. Te veo cuando se burlaban y tiraban tus ropas y echaban suerte sobre tus ropas. Y sin embargo, permaneciste enmudecido. No claudicaste a la fe porque manifestaste la verdad. Te veo así, Señor, como el testigo fiel. Y quiero que cuando me veas, también me veas como un testigo fiel, fortalecido por el poder de tu Espíritu, Señor. Todo lo que vea en el Señor se activa en mi vida. Que haya entre nosotros gente que empiece a activar en su vida esa fidelidad de testimonio. Y si acaso, miren, esto lo sé muy claro, no todos moriremos como mártires por causa del evangelio, pero sí puedo asegurarte esto, que si estás ceñido al evangelio, todos sufriremos por causa del evangelio, todos padeceremos. Ya nadie dice amén, ¿viste? Claro, porque, y principalmente en Latinoamérica, estamos tan acostumbrados a un evangelio tan superficial, tan livianito, tan de, diríamos los mendocinos, de agua pandita. Un evangelio que solo me llega hasta los tobillos, hasta ahí. Un evangelio que puedo explicar racionalmente, que lo puedo entender, que lo puedo domesticar. Pero de repente cuando vamos profundizando en lo que significa la realidad del evangelio, el evangelio comienza diciendo: si querés seguirme, tenés que negarte, tenés que tomar tu cruz y tenés que seguirme. Punto. Miren, la clase más magistral que Jesucristo dio de discipulado, ¿sabes cuánto duró? Una palabra: seguime. Y a veces la iglesia está el hermano que te dice: vamos a caminar el discipulado. No, es que esto me lleva mucho tiempo. No, es que tengo una agenda tan ocupada. Mi hermano, si no estás dispuesto a entregarle 2 horas de tiempo en la semana para inquirir en la verdad y en la palabra de Dios, vos decís, y por supuesto lo digo con amor, mi hermano, porque esto es una madurez que la iglesia... Mi hermano, si estamos hablando de esto es porque estamos comprando tiempo para el que ha de venir y lo que ha de venir. Para que después nadie diga: nadie me avisó.
Nadie me lo dijo. Claro, por supuesto que atrae a las masas el evangelio Disney. Atrae a las masas el evangelio de la prosperidad. Pero también quiero decirte que la misma pandemia fue apenas un pequeño movimiento que Dios permitió en la tierra. Hizo que toda esa falsa teología quedase puesta en evidencia para decir, ¿y ahora qué hacemos? Por eso hay tanta gente que habita en nuestros barrios, son vecinos nuestros y que están frustrados aún con Dios, que asistieron a tal vez algún encuentro como este, fueron parte de una congregación, pero que hoy dejaron. La mayor iglesia que hoy existe es la que no se congrega. ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Gente que se decepcionó porque fue gente que le presentaron el evangelio de Disney y que no presentaron la verdad que sana. ¿Me seguís, no? Entonces la gente está frustrada porque ¿cómo? Si a mí me dijeron que si le entregaba mi vida a Cristo, mis problemas se iban a ir, mi familia iba a ser la familia más feliz, iba a tener ese auto, iba a tener esa casa, no iba a tener más enfermedad. Y yo de repente me he encontrado enterrando a mis seres queridos, perdí el trabajo, me quedé solo. Y vos decís, ¿y qué pasó? Mi hermano, es que el evangelio es el mismo. Lo que pasa es que el hombre intenta licuarlo, intenta ponerle aditivos, pero no nos damos cuenta que todo lo que le añadimos al evangelio y que no es evangelio no va a mantenerse en pie por las dinámicas que vienen. Y voy a llegar hasta acá nada más, porque ya tengo que terminar. Y Él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel. Él es el que te dice, vos perseverá. Mi hermano, sufrir por la causa de Cristo está dentro del combo. Sabelo, sabelo. Padecer por Cristo. Padecer por Cristo, mi hermano. ¿Qué está hablando el pastor? Mientras nosotros hoy estamos acá y que a veces decimos, che, bueno, hoy está fresco, no sé, voy a guardar a los pibes para que no se enfermen. Mi hermano, anda a decirle a la iglesia perseguida de lo que significa seguir a Cristo si no implica un costo. Anda a decirle a ellos. Anda a decirle que cuando los padres los ponen frente a los hijos y a los hijos les empiezan a torturar para decir, negá la fe, y ahí están los padres diciendo, hijos, resistan la fe. Testigos fieles, ¿podés ver esto? Testigos fieles que se mantengan hasta el final, sabiendo que, hijo, si acaso te matan, la próxima vez que abras tus ojos vas a ver a Jesucristo en persona. Pero para la iglesia de Occidente, ¿cuál es el mensaje? Dios existe para hacernos felices. Y ese evangelio va a desinflarse, no va a mantenerse en pie en las dinámicas que van a estar y que ya están sucediendo, mi hermano. Se va a incrementar la persecución. Cada vez se va a segregar aquel que ama la verdad en lo íntimo, porque lo van a tratar de loquito, de fanático. ¿Y qué te dice el Señor? Quiero que conozcas mi costado como testigo fiel, porque si me seguís, si sos discípulo mío, si yo siendo el maestro tuve que transitar el camino de la aflicción, y es más, dice Hebreos, que Jesucristo tuvo que aprender obediencia en medio de la aflicción. Lejos de enojarme con Dios por el dolor o por el sufrimiento, que se te revele Cristo como el testigo fiel para decir, oh amado Jesús, si vos sufriste al punto tal que diste tu vida por la verdad, porque sos la verdad, venga lo que venga, mi compromiso es ser fiel a la verdad. A la verdad. Porque esto es la esencia del evangelio. Esto es Cristo. Y el corazón, cuando está refinado en el sufrimiento, en el dolor, en la tribulación. Anda a decirle a la iglesia de Medio Oriente que cuando venga la tribulación, la iglesia no va a estar.
Y eso es lo que abraza a la iglesia en Latinoamérica. No, porque cuando la cosa se ponga difícil, Él viene a buscarnos y nos vamos. Entonces, una iglesia totalmente tibia. ¿Para qué prepararse para eso? Si yo no voy a estar para ese momento. Es más, si Dios no me responde hoy, no sé si vale la pena hasta congregarme. No, porque Él no hizo como yo se lo pedí. Mi hermano, que Él se revele a tu vida como el testigo fiel. No está haciendo otra cosa que por amor atraerte con sus cuerdas. Te está comprando tiempo para que preparemos nuestra fe a una realidad tan profunda, tan profunda, tan profunda, tan profunda, que cuando la verdad sea una causa de vida o de muerte, la iglesia esté preparada, parada de antemano, para decir: prevaleceremos, pase lo que pase, venga lo que venga. Listo. Hay que irse a festejar el Día del Padre, ¿verdad o no? Dirá alguno, y es como más alentador que esta palabra, pastor. ¿Qué palabra se eligió para el Día del Padre, pastor, no? Oh, porque mi hermano, deja que Cristo se siga revelando a tu vida. Deja que el Señor siga manifestando las facetas que son necesarias. Mira, y termino con esta idea. La paternidad que Dios nos da, y aquellos que nos da la gracia de ser padres o mamás a las mujeres, sí, porque hoy hay que aclararlo también, ¿no? Es la gracia de comprender que a veces aún hay ciertas instancias de dolor que son necesarias para el fortalecimiento que viene. ¿Qué mamá celebra cuando a su hijo tiene que llevarlo al vacunatorio? ¿Qué mamá se pone feliz? Yo he estado, y esa parte he acompañado a mis hijos, y hasta la enfermera me ha pedido que lo sujete. Y en un momento me da las ganas hasta de reprender a la enfermera. En el nombre de Jesucristo te voy a decir. Y quien es padre o madre, ¿qué dice? Pero vacuname a mí. Déjame que a mí. Pinchame a mí. Pero no hagas sufrir a mi hijo. ¿O no? Pero el pensamiento inmediato que viene después de eso es: hijo, aunque ahora esto duela, esto va a protegerte para lo que va a venir. ¿Me seguís, no? Y hay veces que para que podamos desarrollar la fidelidad del testimonio en la verdad, Dios permite el sufrimiento. Y aunque aún al Padre Celestial le duela nuestro dolor, sabe que nos está fortaleciendo para que cuando venga el día difícil, tu fe no falte. Vos digas: doy testimonio, soy un hijo de Dios. Soy un testimonio, soy hijo de Dios. A partir de ahora se queda sin trabajo. Este es mi testimonio. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. A partir de hoy, dejo de ser tu esposo, dejo de ser tu novio, tu novia. A partir de hoy, y vos decís: es que voy a mantenerme en aquel que inspira mi vida para ser de esos testigos que darán testimonio hasta el último suspiro de sus vidas. ¿Habrá alguien entre nosotros? Yo sé que puede resultar mucho más fácil decir, si presentamos a un Dios que te resuelve absolutamente todas las cosas, que te sana, que te bendice, que te llena, que te prospera, que te acompaña, ¿cuántos quieren recibir ese Cristo? ¡Ah! Y claro que Él es eso, claro que sí, iglesia, claro que sí. Pero no te olvides de este otro costado que también es Cristo. Yo soy el testigo fiel y estoy preparando a mi iglesia en estos niveles de profundidad. Y te pregunta el Señor esta mañana: ¿te puedo encontrar como un testigo fiel? Por favor, ponete de pie.
Padre, en esta preciosa hora queremos darte gracias porque ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque descubrir estas facetas es como a veces entrar al vacunatorio espiritual. Y son de esas vacunas que pueden parecer al principio que duelen, pero que en el fondo por amor nos estás revelando estas verdades para que nuestra fe sea una fe robusta, fortalecida, a prueba de pruebas. Una fe llevada a una obediencia porque Cristo fue el testigo fiel. Queremos darte gracias porque en Él encontramos el máximo ejemplo. Y este atributo del cual revela el libro de Apocalipsis del Señor Jesús, Él es el testigo fiel. Él es aquel que estuvo dispuesto a entregar su propia vida con el propósito que la verdad no se corrompa, no se distorsione, no se deforme. Gracias, Señor, que 21 siglos después esa verdad sigue edificando al cuerpo de Cristo, Señor. Y gracias que la verdad será lo que mantendrá en pie a la iglesia. Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. Queremos darte gracias porque ejemplo tenemos en Jesús. Queremos darte gracias porque cuando estás pensando en la iglesia, estás pensando en una iglesia de la cual Cristo es la cabeza, y que si Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, padeció por su causa, Señor, nosotros, lejos de evitar, lejos de creer que somos la iglesia, pare de sufrir, Señor. Lejos de eso, muy lejos de eso. Es que, Señor, venimos a decirte que por tu Espíritu, Señor, anhelamos que nuestro testimonio perdure, persevere hasta el final, Señor, hasta el final. En medio de una sociedad que levanta la posverdad, Señor, en la cual mi vecino hoy construye su verdad y el otro cree otra verdad, danos la gracia como iglesia de no licuar la verdad, es decir, de no licuar a Cristo Jesús, de no ponerle aditivos, de no ponerle azúcares, para que al tragarlo suene tan dulce, tan dulce, tan dulce, que nos haga olvidar que aún el sufrimiento es parte de lo que significa el proceso de que nuestro testimonio nos va a posicionar como vencedores hasta el final, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te honramos por la persona de Cristo Jesús. Te honramos. Te honramos porque esta faceta nos permite hoy conocerte un poquito más. Y también a nosotros nos moldea, Señor, y hace que nuestra fe se parezca a la de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Recibe